Cuéntame una historia original. Hola amigos, amigas, estamos acá en Cuéntame una historia original, el programa que se emite en Crónica Digital TV. Es un agrado recibir, tiene tantos títulos este caballero: periodista, escritor, guionista, profesor, don Jorge Montealegre. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, pues. Faltó el título de poeta. Y poeta, ahí está. Bueno, él nos va a hablar un poco de su último libro, Condoritos y Verdejos. Bonita la presentación, ahí vemos a los dos protagonistas. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, yo creo que nace porque tú has trabajado muchas veces, tú trabajaste en la revista Topase, ayudaste en la época, estuviste también en el... Condorito también en hice guiones. Condorito hiciste guiones. En la cuarta, en la tercera. Hubo un tiempo en que viví de escribir chistes. Lo que no significa que yo sea una persona graciosa, pero viví un tiempo escribiendo chistes y estos dos personajes, en algún momento tuve Condoritos y Verdejos. Tuve que hacer guiones para Condorito en un tiempo en los 80, un tiempo de muy poco trabajo, y de repente apareció esa oportunidad. Y en el Topase que publicó la tercera, no en el Topase Antiguo. más histórico que duró hasta el año 70. Estaba digamos. hablando del Topase de los 90. Del 89, 89 y los 90, ya. ¿no? Ahí me tocó trabajar como guionista y como un columnista, porque yo tengo un par de libros, de otros libros, ¿no? Anteriores a esto, Ya. que aportan, creo yo, a una historia del humor gráfico chileno. Entonces hay un primer libro que se llama Prehistorieta, no prehistoria, Prehistorieta de Chile, ¿no? En que me ocupo de los dibujos con algo de humor, ¿no? Por lo menos una interpretación desde hoy día. A lo mejor la intención no era humorística, pero que hoy día se podrían leer como que tienen algo de humor, hasta 1858, que es cuando empiezan ya editorialmente los periódicos a publicar caricatura y humor gráfico. Entonces hice ese libro, inmediatamente después, pero se publicó en España, acá es muy poco conocido, escribí una historia del humor gráfico en Chile, ¿no? Y este libro, de alguna manera, no era la intención, pero me di cuenta que de alguna manera forma una trilogía con esos otros dos, en que aporta no a completar, porque estas historias nunca se completan, ¿no? Pero digámoslo así, a completar un poco más, ¿no? A aportar un poco más a esa historia. En este caso sería el roto chileno y el cóndor. Claro, sería el roto cóndor chileno. representado por Condorito. No solamente, en realidad el libro se llama Condoritos y Verdejos, pero hay muchos condoritos, ¿no? En el humor gráfico, cóndores, ¿no? Y hay muchos verdejos con Ya. distintos nombres, ¿no? O sea, hay distintos rotos chilenos, hay distintas representaciones del pobre en Chile, ¿no? Y esto de Condorito, de que hay varios Condoritos, me interesa porque uno se puede preguntar: ¿y por qué tanto éxito de Condorito? ¿Por qué a la gente le gusta tanto? ¿Por qué en el exilio tenían nostalgia de Chile y pedían que les llevaran un Condorito? ¿No? En fin. Entonces, bueno, pero algo pasa, ¿no? Porque hay otros personajes populares que no han tenido tanta trascendencia dentro de la chilenidad, entre comillas, ¿no? Y resulta que, claro, el cóndor siempre ha estado en el aire nuestro. El cóndor es un ave sagrada para los pueblos originarios, es un ave republicana que está en el escudo, ¿no? Y ha sido personaje en distintos momentos de la historia. O sea, había condorito humanizado incluso en las pictografías, o sea, en la prehistoria, ¿no? Ha habido cóndores niños, ¿no? Y por lo tanto yo seguí esa historia como del cóndor en la gráfica, hasta llegar a Condorito y a las versiones no autorizadas de Condorito, versiones
clandestinas de Condorito, versiones, las manifestaciones de Condorito. Había un CONE que enseñaba autodefensa en los tiempos de la dictadura. Claro, que era el CONE miliciano, ¿no? Mira. El CONE miliciano, en fin, ¿no? Y Condorito muy latinoamericano, porque hay muchos países de América Latina que Casi todo. Pareciera que es parte de ellos también el Los Condorito. argentinos creen que Condorito es argentino, los mexicanos, los peruanos y así. Claro, porque me da la impresión de que Pelotillehue existe en muchas partes de este Pelotillehue, que es como muy provinciano, muy religioso, muy... Sin prejuicio que la internacionalización de Condorito provocó que muchas características de la cultura popular a que alude Jorge las quitaran, lo hicieran más universal, ya. Claro, el mismo Víctor, en un chat en que se habla de la historieta y todo, compartía una crónica donde hablan de la enorme cantidad, los cientos de oficios que Condorito aparece en la historieta, claro. ¿no? Que se aleja eso, ¿no? Bueno, tiene que ver con el desarrollo del personaje y con la industria, ¿no? Pero el primer Condorito es un campesino que llega a la ciudad como estos enganchados, ¿no? Que está con su ojota, es un campesino y vive en condiciones de marginalidad, al ¿no? margen de la ciudad, ¿no? Con su perrito, qué sé yo, es un pobre, ¿no? Es un pobre. Pero después puede ser astronauta, puede ser un ricachón, puede ser de otra época, Abogado, médico. todas las profesiones son posibles, porque en el desarrollo del personaje, este pobre, digamos, este pobre diablo, como se diría en este libro de alguna manera también, se convierte en un actor. O sea, quienes lo dibujan, quienes lo desarrollaron, lo convirtieron en un actor que puede hacer, digamos, se le puede asignar cualquier papel, cualquier rol, cualquier opinión también, ¿no? Nunca lo había pensado y ahora que lo dices, me apercibo que Pepo, René Ríos, el creador de Condorito, antes de su llegar a la cúspide de la fama con Condorito, todavía tenía una revista que se llama Pobre Diablo, justamente. Claro, cierto. Cierto, porque Pepo fue un gran... tenía una gran iniciativa en el mundo de la caricatura y de la edición de revistas con humor, ¿no? Y también del mundo gremial de los dibujantes. Él en algún momento fue presidente de la Asociación de Dibujantes de Chile, fue uno de los directores y fundadores de la revista Pobre Diablo. En este caso aparecen en las caricaturas algunos dichos que un poco los hemos olvidado, como el patipelado, no sé, el huachaca, qué sé yo. Esos términos eran términos de nosotros, de la pobla, del cité, de regiones, o fue un poco buscarle la vuelta para el guionista? No, lo que pasa es que el lenguaje cotidiano es muy dinámico, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Por ejemplo, el huachaca, ¿ya? Hay un libro que se llama La cultura huachaca, de Pablo Neus, ¿no? Claro. Pero el huachaca, uno se puede preguntar, y bueno, yo mismo me gusta investigar porque encuentro cosas que por supuesto uno no sabe, ¿no? Pero por ejemplo el huachaca viene de un trago, o había un aguardiente de mala calidad, estoy hablando de fines del siglo XIX o principios del XX, Mira. ¿ya? En que había un trago que se llamaba el huachacay, y que era un aguardiente de mala calidad, que te hacía mal, pero era barato, quiero decir. No sé si hacía mal, Sí. a lo mejor le hacía bien, Perfecto. pero que era barato y eso, el huachacay. Claro. ¿Ya? Entonces los que consumían eran huachaca. Eran huachaca. ¿Ya? Ahora, el huachaca y todo eso, bueno, y eso se tomaba en las picanterías, entonces de ahí Y ahí decían viene que eran picantes. y ahí viene el ¿ya? picante. Y entonces también esto... Y vendrá también a ir de medio pelo. Claro, el de medio pelo tiene que ver con la ropa, tiene que ver con el tipo de sombrero. Con el Con tema el- de claro. la vestimenta. Claro, y tiene más que ver con la clase media que con el pobre, digamos. Mira. ¿Ya? Ahora quería agregar a lo del huachaca, Ya. que siempre esto del huachaca, que después hoy día tiene otra connotación,
El huachaca también tiene que ver con guacho, ¿no? Porque el roto chileno casi siempre es un guacho, ¿no? Y es un guacho que, entre comillas, produce guachos. Porque en su itinerancia, en su transhumancia, ¿no es cierto? Este roto que del campo lo llevaban al norte a las minas, que se acababan las minas y tenía que volver a una ciudad, a otro lado, iba conociendo mujeres, iba teniendo hijos que lo iba abandonando también, ¿no? O sea, es una historia de una masculinidad tremenda, ¿no? Ahora, el huachaca moderno, por así decirlo, el huachaca que promueve el dios Roja, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver con una mayor dignidad que se le da a esa pobreza y al trago y a la fiesta, ¿no? Está relacionado con el jazz huachaca del tío Roberto Parra, ¿no es cierto? Que es un nombre que le puso su hermano Nicanor a la música que él hacía, el jazz huachaca, ¿no? Y con esta cultura huachaca de postdictadura también, en que se farandulizó un poco, ¿no? Y se hicieron estos eventos, ¿verdad? Que promovió en buena parte Dioscoro Rojas, que es uno de los iniciadores del canto nuevo. Verdejos, como personaje y como roto chileno, está alejado del roto chileno que nace después, por ser acá en la Plaza Yungay tenemos el homenaje y la estatua al roto chileno después de la guerra. Claro. Ese se aleja porque este roto chileno supuestamente es el que se puso la bandera, la camiseta por Chile y fue a la guerra. Ayudó a los militares. Claro. Bueno, ese es un roto chileno admirado y despreciado, Ya. ¿no? Admirado por lo que tú dices, ¿no Sí. es cierto? Por la gesta que... El militar, la carne cañón, seamos Exacto. claros, ¿no? La carne cañón, ¿no? Aguerrido, valiente, tremendo, tremendo con su cuchillo, digamos, ¿no? Con lo que tuviera a Con mano. lo que tuviera a mano, ¿no es cierto? En fin, que dejaron la tendalá en Perú, o sea, la fiereza del roto chileno, admirada por quienes lo mandaron a la guerra también, ¿no? Porque estos personajes no se autocaricaturizan, los caricaturizan desde otro lado, ¿ya? Entonces ahí está la estatua y están los discursos nacionalistas del roto, el orgullo, etcétera, todo eso, ¿ya? Pero por otro lado es despreciado, el rotito. Juan Verdejo, con esa nominación y con la caracterización que está en la portada de tu libro, ¿nace en Topace? ¿O hay algún antecedente previo? Hay un antecedente previo porque en realidad Verdejo no nace en el humor gráfico. Verdejo nace en la poesía popular. Es un poeta popular, ¿no? Que con sus décimas, que en sus décimas, el hablante de estas décimas es Verdejo, ¿no? Que está casado con una señora que se llama Domitila, que son entre medios campesinos en la ciudad, una cosa así, ¿ya? Y son versos, ¿ya? Son versos populares antes de que fuera dibujo, ¿ya? Y ya antes en una revista que se llamaba Sucesos, como en 1902, yo encontré una foto del hombre más feo de Chile, así decía la foto, ¿no? Que era un señor Verdejo, un gañán, ¿no? Ya. Y todas las características que tenía, de alguna manera las va a tener este roto chileno, cuando se quiere el roto chileno simpático, pillo, hoy día se diría con chispeza, con chispeza de roto chileno, ¿no? Claro, vivo, qué sé yo. Pero el Verdejo del Topace, que nace mucho después del monumento, ¿no? De la estatua del roto chileno, nace como en los años 30, Claro. su figura, por la revista Topace, va a ser un personaje principalmente político, ¿no? Va a ser como un personaje que tiene que ver con la editorial de la revista, y por lo tanto tiene discursos políticos que son asignados por los que editan la revista,
¿no? Pues eso hay Un que poco, tener un poco harto por el ojo. gobierno de turno. Claro, es la opinión, entre comillas, es la opinión del pueblo Ya. puesta en un dibujo, pero De no ese es, momento. pero no es la opinión del pueblo, es la opinión Sí. que, bueno, yo soy guionista Sí. también, puede ser la opinión que yo le ponga al personaje. O Ya. sea, cuando yo hacía chistes, incluso algunos de Verdejo en Topase, yo hacía el guión. O sea, ¿cómo se llaman estos que hacen hablar a los muñecos, no? Así que, en fin, Ventríloco. con ventríloco, ¿no? Hay una función ventrílocua que se da ahí, porque yo puedo pensar algo y hago que lo diga el dibujo, ¿no? Entonces, según los cambios editoriales, la línea política de este dibujo del pueblo, ¿no? Claro. Podía ir cambiando ese Ahora, según tu discurso. opinión, Topase, sé que la pregunta no es fácil, ¿no? Topase fue esencialmente una revista que más allá que pretendía ser independiente políticamente, era más bien de carácter conservador, ¿no? Bueno, en general sí, porque Coqui, que es el fundador de la revista, era conservador y después apoyó la dictadura, en los años de dictadura, él apoyó la dictadura, era más bien derechista, pero a Topase le tocan dos hechos importantes que de alguna manera sirven para analizar un poco su política. Por un lado, es una revista de la Guerra Fría, en tiempo de la Guerra Fría. Y dentro de la Guerra Fría es una revista muy anticomunista, ¿ya? Claro. Y dentro de la Guerra Fría, el Partido Comunista estuvo 10 años fuera de la ley. Y no se nota en Topase de que haya un partido proscrito, como dices tú, ¿no? Entonces, o sea, era una revista tranquila, sin el Partido Comunista, ¿no? E internacionalmente hay mucha crítica a Stalin, ¿no? Hay mucha crítica a Neruda, a los personajes, en fin. Somos fan de Allende. Pero pretenden ser, porque igual el grupo podría ser pluralista, ¿no? Podría ser amplio, tratar de pegarle a todos, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de una matriz más bien conservadora. Con el retorno a la democracia, Topase ya no era lo mismo, pero me da la impresión de que ya la gente tampoco le llamó mucho la atención. ¿O qué crees tú que pasó? Porque hubiese seguido. Bueno, Duró muy poco. cambió la política, po. Topase anterior era una revista que correspondía a una forma de hacer política, a una forma de ser parlamentario, que algunos parlamentarios ellos mismos eran unos personajes, ¿no es cierto? Y hay anécdotas de ellos, todo. Entonces corresponde a una cierta amistad cívica también, ¿no es cierto? En fin, corresponde a una forma de hacer política que en los 90 Era menos eufórico. era y muy de compromiso todo, Ya. y por lo tanto no había como grandes peleas. Era la Y transición pactada. era la transición pactada y todavía... Entonces no molestemos mucho. No, pero es que había censura, o sea, el topase del 89 para adelante, o sea, el topase que sale después del plebiscito del 88 y antes de la elección de Elwin, ¿no? Aparece en la tercera, y la tercera era un diario de derecha. Claro. Yo estaba como en el comité que hacía Topase, y ahí había personas pinochetistas, ¿no? Y en fin, ¿para qué los vamos a nombrar? Sí. Y habíamos personas claramente de izquierda como Eduardo de la Barra y yo, por ejemplo, y el Gato Gamboa. ¿Y cómo, ¿no? cómo enfrentas esa situación en tu proceso de guionista? Porque yo me imagino que se te ocurrían muchas cosas. Claro, hay que ser ubicado nomás, o sea, claro, uno siempre, bueno, el gran terror en Chile es perder la ¿Cómo pena. es ese contacto de tu guionista, yo dibujante? Me pasa el guión, yo lo veo, te muestro los dibujos, mira, o tú muestras el guión y no lo ves más hasta que después está publicado y ves los dibujos. ¿Cómo es ese proceso? ¿O Bueno, hay de todo? En los dibujantes, hay dibujantes que son muy autónomos, ¿no? Ya. En que ellos piensan sus guiones, ¿no? Ya. En que ellos hacen todo completo. Por ejemplo, Elvi, ¿no? En Navidad,
o el José Palomo, en fin. ¿no? Lucas también hacía algo así. Yo creo que durante un tiempo Lucas, Lo no hizo. el último tiempo, pero durante un tiempo Lucas era también, porque él era perspicaz, tenía buen humor, era muy observador, etcétera, ¿no? ¿Y Percy? Era muy bueno en eso. Percy, bueno, En otra área, pero hacía pero- otras cosas. ya. Percy, sí, Percy era otra cosa, ¿ya? Ya. Era Todo otra un tiempo cosa. político, sí, en la Unión Popular, Percy. Sí, pero... No, pero me refería yo al proceso de Claro. guionista Ah. dibujante. Sí, bueno, Percy parece que hacía él Ya. sus propias cosas, ¿ya? Ya. En el caso del guionista, en una revista, yo por ejemplo, yo hacía guiones y los repartíamos, porque había como un comité ahí Ya. entre los dibujantes y había algunos personajes que eran fijos. Por ejemplo, hacíamos uno, el Conde Gabriel. Yo Claro. escribía al Conde Gabriel y se Ya. lo pasaba a Carso. Sí, y, sí, me Carso acuerdo lo, de eso. y Carso lo hacía. ¿Me entiendes? Que por Gabriel Eh, Valdés. Por Gabriel Valdés. Sí. Y sin discutir. Ya. O sea, se podría haber discutido, pero no existía la cultura ahí de discutir las cuestiones. Entonces yo repartía mis tiras cómicas, mis cosas, y también el editor, que era muy pinochetista, también lo hacía. ¿Cuál sería como la hipótesis que vertebra tu obra, Condoritos y Verdejos? Que los personajes, no sé si da para hipótesis, eso se pone muy serio, pero Proposición. no sé, entiendo, pero que los pilares del humor gráfico, ¿no? En Chile son sus personajes populares. Me puedo acercar a hacer hipótesis, no sé. Hay un capítulo del libro que se ocupa de los personajes, de estos personajes apropiados por la gente, independientemente de que los autores autoricen o no autoricen, qué sé yo, ¿no? ¿A Que tú son- te refieres a colocarlo en un panfleto, en la o ficha sea, callejera, la en pancarta murales? la pancarta con la Mafalda protestando por algo, con Condorito protestando con algo, por Verdejo pidiéndonos a la AFP, etcétera, ¿no? Con los dibujos de Mico. Japonés con un ojo lesionado durante Con- este libro. Claro, entonces Pepo nunca lo habría hecho, ¿me entiendes? Pero las personas, ¿no es cierto? El movimiento, la manifestación se apropia de los personajes, de las canciones, de lo que ha incorporado como parte de su cultura, ¿no? Sin mucho complejo, ¿no? Y lo hace que ellos expresen lo que quiere expresar la gente. Entonces se hacen un dibujo y le asignan un discurso y lo ponen en una pancarta. En tiempos de la Unidad Popular era muy común que con el enano maldito, que era un personaje que Víctor conoce muy bien, pues conoce muy bien a su creador y todo, fue un personaje polémico, diría yo, pero un Estaba en las personaje marchas, en las muy concentraciones. querido, porque era un roto, ¿no? Era un roto que decía de todo, y en muchas marchas era relativamente fácil de dibujar. Entonces en muchas marchas aparecía el enano maldito diciendo algo, ¿no? Interpretaba como un discurso más bien político, ¿no? Que para el estallido Más social- que moral y ético. Para el estallido social lo hicieron resucitar en las calles, en esto que tú dices. Así, de la apropiación. Aparecieron. me gustaría tener imágenes de eso, no lo he visto, pero tú veías de repente a propósito del cómic en la manifestación al hombre araña saltando en la manifestación. Claro. ¿no? Es un poco lo que pasó en los 80 en el Fortín Mapocho con este Margarita. personaje de Con la Margarita. Claro. Sí. Porque Margarita no era un cómic desarrollado, sino que en el fondo era el Era como el enano dibujo. maldito, era una viñeta. Era una viñeta donde podía la Margarita salir Claro. con un afiche o salir, Claro. pero como un eslogan o una frase. Porque a la Margarita se le dio un rol editorial, de alguna manera. Y también al enano maldito en cierta parte, pero cuando ese dibujo aparece en la primera plana y todo, tiene algo que ver con un rol editorial. Y además la Margarita estaba hecha por un poeta, y por lo tanto siempre allí había un juego de palabras, había una cosa... Pero justamente por este posicionamiento de Condorito en la sociedad chilena, en el mundo popular en particular, no han sido pocas las ocasiones que han intentado inventar personajes de historieta para competirle. Se me vienen a la mente dos, ¿no? Cribaldo y el Patito Chiquito.
Y todos esos intentos han fracasado. A tu juicio, ¿por qué fracasan si al final tienen como la misma base material, la idea de representar al roto o lo popular? ¿Por qué fracasan? Pero no tienen la base simbólica que el cóndor, que es lo que trataba de decir yo, de que el cóndor es el que... Mira, en 1863 hay un canillita, ¿no? un suplementero, que es un cóndor humanizado. Poco antes de que aparezca el condorito hay un personaje, Copuchita creo que se llama, que es un cóndor humanizado. ¿Ah? Hay muchos cóndores. Lo que la gracia de Pepo no es la originalidad, ¿ah? No es eso, sino que es el desarrollo del personaje para que se mantenga y, como tú bien decías delante, ¿no? Que desarrolla también un pueblo latinoamericano, ¿no es cierto? Pero un pueblo muy chileno, del sur, de la zona central de Chile, ¿ah? Que es Pelotiquehue. Entonces, hay una genialidad como empresarial, por así decirlo, en el desarrollo del personaje, que no lo tienen los otros porque también ya tenían menos espaldas como para competir, ¿no? Pero en el humor gráfico, si tú piensas en el éxito que tuvo la revista Topase, ¿no? Cuando aparece, que fue un exitazo, aparecieron muchas revistas, imagen y semejanza de Topase, con otros nombres, etc. Y Verdejo en otras revistas se llama Machuca, se llama Peñalosa, Claro. tiene distintos nombres, pero el mismo personaje. ¿Ya? Que desde la derecha inventaron uno también, ¿no? Con Lugosi. O sea, el mismo Lugosi hacía Verdejo, porque también lo hacía en el Topase y lo hizo en el Mercurio y lo convirtió en un símbolo del pueblo que apoyaba la dictadura. Jorge, ¿qué pasa en tu mente si te digo revista Rakatán? Que es la que más me gustaba a mí. La revista cuando era chico, digamos, ¿ah? Y le tengo mucho cariño a esa revista. Él dibujaba a Lucas. Dibujaba Lucas también. Es una revista que inventó Hervey, ¿no? Que inventó Hervey y que le pidieron permiso a un periodista de espectáculo, a Rakatán, que se llamaba Rakatán, usaba el nombre, Muñoz era, ¿no? Y que usaba el nombre Osvaldo Muñoz Romero, ¿ya? Osmur, firmaba Osmur y también firmaba Rakatán, ¿ya? Y ese nombre le gustó mucho cuando se inició la revista en Zigzag, y en eso me lo contó Hervey, estaba él. Y le pidió una autorización de usar el nombre Rakatán, ¿ya? Y había, y ahí trabajaban dibujantes que yo empecé a admirar mucho, entre ellos este mismo Hervey, que hacía un personaje que se llamaba Perico Blas, que era como un vendedor de libros así como de San Diego, ¿no? Y para venderte el libro empezaba a explicar una historia y se desarrollaba una historieta. Y estaba Quintín Quintay, que era una linda historieta hecha por Lucas, ¿no? Que era un niño grumete, Sí, de alguna manera. sí. Y ahí, mira, y fíjate que los niños que hay en el humor gráfico, en Quintín Quintay, en el Coné, en el Capitán Toñito, en otros, se da esto del guacho, ¿no? De que son guachos, Capitán son Toñito guacho. huérfanos. Claro, Vivía solo en el desierto. claro, vivía en el... Claro, pues se le Sí, porque murió a Coné nunca le conocimos mamá. No, porque Se con lo mandaron a ella dejar. se lo mandaron a dejar a este tío padrino, digamos, Claro. ¿no? Entonces, lo del guacherío, guacharaje, ¿no? Que escribe la Sonia Montesino o Gabriel Salazar, yo me tomo de eso también, la Sonia Montesino le hizo el prólogo a este libro, ¿ya? Hay una investigación que tú realizaste que en lo particular me impactó mucho sobre la desaparición de un dibujante que se llamaba Luis Jiménez. Me impactó mucho porque yo era muy pequeño cuando mis papás me compraron la revista Cabros Chicos. Las primeras historietas de esa revista estaban dibujadas por Luis Jiménez. Quería que nos pudieras comentar sobre ese caso. Claro. Bueno, es el único Luis Jiménez, ¿no? Es el Luis Jiménez Cortés. Es el único dibujante que está en la nómina de personas desaparecidas a raíz del golpe de Estado. Ahora, él siempre ocupaba como seudónimos distintos, entonces a mí me costó mucho seguirle la pista, ¿no? Para tratar de saber más de él, ¿ya? Empecé solamente con el nombre, de que decía dibujante técnico, nada más. Que un hermano mío, mi hermano Oscar, que trabajaba en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, me dice, mira, aquí hay un dibujante, y en ese tiempo había un fax, y me mandó un fax con la pequeña ficha que había ahí.
pero estaba el nombre de alguien que yo conocía, ¿no? Que aparece como en la denuncia, como un testigo, ¿no? Que era, en fin, ya me voy a acordar, que trabajaba con Claudio Di Girolamo en la División de Cultura. Y una vez lo encontré en una fila, íbamos a un espectáculo, un concierto, algo. Con Patricio Rivas, el Pato Rivas, que era político también, había sido del MIR y Luis Jiménez había sido del MIR. Y me encuentro con Patricio en una fila, y en la fila le digo, oye, ¿tú conociste a este Luis Jiménez? Todo? Y él me cuenta algo. Y empiezo ahí a seguir la pista. Le pregunto a Hilda López, que había trabajado en Quimantú, y resulta que ella había sido su jefe para la revista La Firme. Él colaboraba en la revista La Firme también, ¿no? Y ella fue una de las últimas personas que lo vio, ¿no? Que lo vio. En fin, se convirtió como en mi desaparecido. Mira. Y todavía sigo investigando porque hay cosas que todavía aclarar, y además he ido encontrando nuevas historietas de él. Él, por ejemplo, hizo historietas en Mampato, y en mi libro yo no consigno que haya trabajado en Mampato, ¿no? Pero tengo ahora una historieta de Mampato. Entonces es un personaje, y él era un personaje interesante, misterioso, absolutamente misterioso, ¿ya? Era un hombre dibujante clandestino. Era un dibujante, claro, clandestino. Jorge, gracias por esta visita. Bueno, Condorito y Verdejos, para que lo busquen, para que lo lean, para que se entretengan. Y este es para mí. Claro, es para ti, para que lo compartas con los auditores. Gracias, Jorge, ¿no? por venir. Muchas gracias a ustedes. Ya, muy amable, Gracias. por tu tiempo. Muchas gracias, Víctor. Todo el mundo dice que vives sufriendo como